Desde el suelo no se ve. Ese es el primer dato y quizá el más decisivo de toda esta pesquisa. Si uno se planta allí, en el corazón del desierto mauritano, no encontrará sino un mar interminable y monótono de guijarros negros, arenas rojizas y lomas bajas y gastadas por el viento. En aquel paisaje abrasado por el sol, la única referencia será la propia sombra. Se puede nacer, vivir y morir en ese lugar sin sospechar jamás sobre qué se estuvo de pie, porque para verlo hay que abandonar la tierra. Hay que ascender 100, 200, 400 kilómetros, abrazar el frío vacío sin aire del espacio y mirar a través del vidrio de una escotilla. Solo desde allí, desde la muerte silenciosa de la órbita, se revela su verdadero rostro. La estructura se delata, un anillo perfecto, un conjunto de circunferencias concéntricas de unas 40 kilómetros de diámetro, talladas en el corazón del Sahara. Cuando los astronautas de Gemini 4, James McDivitt y Ed White, lo divisaron por primera vez en 1965, quedaron atónitos. Buscaban signos de la obra humana, ciudades, columnas de humo, estelas de cohetes. En cambio, desde el centro de una mancha interminable amarillo-parda, los miraba un gigantesco blanco geológico, un bull's eye que parecía imposible allí. Era tan nítido, tan fuera de lugar, que lo adoptaron como punto principal de navegación. Lo bautizaron el Ojo del Sahara. Durante siglos permaneció oculto para nosotros. Caminamos junto a él sin verlo. Solo lo vimos cuando hallamos ojos en el cielo. Y en el instante mismo en que lo contemplamos, el mundo se partió en dos bandos. Los geólogos, los científicos, los hombres de datos ofrecieron una explicación racional, comprensible, casi rutinaria: la erosión, un domo formado a lo largo de millones de años. Pero otros vieron algo distinto, algo que los obligó a sacar del estante un libro muy, muy antiguo. Vieron un fantasma, el espectro del mito más viejo, más influyente y a la vez más ridiculizado de la civilización occidental. Porque hace unos 2400 años, el filósofo griego Platón describió una ciudad perdida, construida en anillos concéntricos de tierra y agua, situada al oeste, más allá de las columnas de Hércules, y destruida en un solo día y una sola noche por inundaciones y terremotos. La llamó Atlántida. Hoy, la versión oficial insiste: aquello es tan solo erosión, una casualidad hermosa, y el relato de Platón, un mito, una alegoría didáctica. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si el filósofo más sobrio e influyente de la historia no hubiera mentido? ¿Cómo demonios pudo Platón describir con precisión, casi matemática, una estructura geológica que no podía ver, descubierta solo en la segunda mitad del siglo XX, y que coincide con su relato en detalle tras detalle? Esto no es un cuento sobre civilizaciones perdidas y cristales mágicos, es una investigación. Una indagación sobre cómo dos conjuntos de datos radicalmente distintos y sin relación, un texto mítico antiguo e imágenes satelitales modernas, empezaron a narrar la misma historia, tan increíble como coherente. Y debemos hacernos la pregunta central: ¿y si hemos estado equivocados todo este tiempo? La historia de este lugar es la historia de cómo fue hallado, perdido y mal interpretado. Quien primero lo descubrió de verdad no fue un astronauta, sino uno de los últimos grandes exploradores solitarios, el naturalista francés Théodore Monod. En la década de los años 30 del siglo XX, Monod se obsesionó con el Sahara. Era de esos hombres capaces de andar semanas por el desierto con poca agua, cartografiando afloramientos y plantas raras. En sus recorridos dio con aquel paraje extraño, entró a pie y quedó profundamente perplejo. No vio anillos, vio un paisaje caótico con una variedad de rocas inexplicable. Fue el primero en proponer que podía tratarse de un cráter de impacto. Buscó rastros del meteorito y no halló nada. Desde el suelo la estructura no tenía sentido. Era demasiado grande su patrón, ilegible. Monod abandonó Richat sin resolver su enigma, pero lo trazó en los mapas como una anomalía geológica. Pasaron décadas. La humanidad saltó al espacio y llegó 1965. Misión Gemini 4. McDivitt y White circunvalan la Tierra. Les encargan fotografiar todo lo que parezca interesante. Anotan en su bitácora: en medio del Sahara infinito, un blanco gigantesco,
tan claro y perfecto que parece artificial. Toman aquellas imágenes célebres, regresan a la Tierra y la comunidad geológica se estremece. Observan las fotos de Gemini y las comparan con los mapas confusos de Monod. Es lo mismo, solo que ahora desde arriba por fin se ve, y a partir de ese momento comienza la verdadera carrera científica por explicarlo. Antes de adentrarnos, conviene exponer la versión oficial, que es sólida y a su modo admirable. Si queremos buscar grietas en el relato aceptado, antes debemos comprenderlo. Tras las fotos de Gemini, la hipótesis del cráter de impacto volvió a ganar fuerza. Era la explicación más sencilla. Pero las expediciones recogieron muestras sobre el terreno y la teoría se desmoronó. No había ninguno de los marcadores clave de impacto, ni cuarzo chocado con microfracturas de alta presión, ni vidrio fundido tipo tectita, ni conos de fractura, ni rastro de iridio. El centro de la estructura no estaba hundido como una taza, sino elevado. La hipótesis del impacto espacial quedó muerta. La siguiente teoría apeló al vulcanismo, quizá una caldera gigantesca frustrada. El magma habría ascendido desde las profundidades, creando un domo que nunca llegó a romper la superficie. Con el tiempo, el domo colapsó y la erosión hizo el resto. Estaba más cerca de la verdad, pero también cojeaba. Richat contiene muy pocas rocas volcánicas clásicas, basaltos, pómez, en las cantidades esperables para un megavolcán. Finalmente, en las décadas de los 70 y los 80, tras años de investigación, la comunidad geológica alcanzó un consenso. No es cráter ni volcán, es lo que se llama un domo geológico, una gran anticlinal en domo. Imaginen que, cientos de millones de años atrás, cuando África y Sudamérica eran parte del supercontinente Gondwana, el magma empezó a empujar hacia arriba como un grano bajo la piel del planeta. No llegó a abrirse paso, pero elevó sobre sí capas de rocas sedimentarias, areniscas, calizas, lutitas, como si una pila de panqueques fuera pinchada desde abajo por un tenedor. Así nació un domo masivo. El núcleo, por cierto, está compuesto por brechas, una acumulación caótica de rocas trituradas que delata el colapso. Luego, durante cientos de millones de años, el viento y el agua, sí, allí hubo agua, y mucha, recortaron la parte superior de aquel domo como si una mano gigante tajara una cebolla. Entra en juego la magia de la erosión diferencial. Distintos estratos tienen durezas distintas. Las capas duras, en especial los cuarcitas resistentes, soportaron mejor el desgaste. Las capas blandas cedieron. El viento y el agua lavaron las franjas débiles, dejándolas más firmes como anillos sobresalientes. Millones de años de trabajo lento, metódico, ciego, y surge el ojo del Sahara. Los anillos que vemos no son muros, sino cortes de estratos, como las líneas de un tronco al ser seccionado. Es una teoría elegante, lógica y a día de hoy la más aceptada. Explica la composición de las rocas, la ausencia de marcadores de impacto y el mecanismo general de formación. Para la mayoría el expediente se cierra aquí. Es solo piedra. Hermosa, sí. Muerta, también. Pero es justo en esa última página del informe oficial donde empieza nuestra pesquisa. Porque ese informe, por preciso que sea desde el punto de vista geológico, no logra explicar una cosa. No puede explicar a Platón. Olvidemos la geología un momento y viajemos a Atenas hacia el año 360 a.C. Platón, el filósofo más respetado de Occidente, escribe en la cima de su poder intelectual dos diálogos fundamentales, el Timeo y el Critias. No son textos menores. En ellos, a través de un personaje llamado Critias, su tatarabuelo, narra una historia que, insiste, no es mito ni alegoría, sino un relato verdadero. Una historia que el gran sabio ateniense Solón contó a su abuelo y que a Solón le transmitieron sacerdotes egipcios del templo de Sais. Vosotros, helenos, sois eternos niños, dijeron. Carecéis de tradiciones verdaderamente antiguas. En sus templos, aseguraban, guardaban registros de civilizaciones ya olvidadas por los griegos, en particular de una gran guerra entre una proto-Atenas antiquísima y un imperio poderoso situado más allá de las columnas de Hércules. Ese imperio se llamaba Atlántida. Seamos precisos y usemos solo la fuente original, el texto de Platón.
Tratémoslo como un atestado, como una relación de pruebas. Prueba 1. La ubicación. Platón dice que Atlántida estaba frente a la boca que los griegos llaman las columnas de Hércules, casi universalmente identificadas con el estrecho de Gibraltar. El imperio atlante se extendía por una isla mayor que Libia y Asia Menor juntas, pero la capital, la ciudad misma, se hallaba a cierta distancia de esas columnas, en la costa atlántica. La estructura de Richat está en Mauritania, sobre la costa atlántica, al sur y al oeste de Gibraltar. Primera coincidencia. Prueba 2. La estructura. Este es el punto crucial. Platón describe la capital con una precisión casi de ingeniero. Dice que la ciudad fue edificada sobre una colina baja por todos sus lados. La isla central, donde estaba la Acrópolis con el palacio, estaba rodeada por un anillo de agua. Luego venía un anillo de tierra, después otro de agua y otro de tierra. 3 anillos de tierra y 2 de agua, concéntricos, alrededor de la isla central. Incluso da medidas. El islote central, de 5 estadios de diámetro, el anillo interior de tierra, de 2 estadios de ancho, el anillo exterior de tierra de 3 estadios. Prueba 3. El canal hacia el mar. Platón afirma que los atlantes cavaron un canal desde el anillo externo de agua hasta el océano. Ese canal medía 50 estadios de longitud, unos 9 kilómetros, 300 pies de ancho y 100 pies de profundidad, permitiendo que los barcos entrasen directamente a los puertos tallados en los anillos internos. Prueba 4. La geografía. La ciudad se situaba mirando al mar por el sur, protegida por altas montañas hacia el norte. Alrededor se extendía una llanura vastísima, plana y alargada, que alcanzaba miles de estadios. Prueba 5. Los recursos. En la isla central brotaban fuentes de agua fría y caliente. La tierra era de una fertilidad extraordinaria. Había elefantes en gran número. En la isla extraían un metal que Platón llama oricalco, el más valioso tras el oro, de brillo ígneo. Prueba 6. La catástrofe. Platón es cristalino. Llegaron después terribles terremotos e inundaciones. En un único día y una única noche, la isla de Atlántida desapareció, sumergiéndose en el mar. Luego quedó en aquel lugar un fangal impracticable que obstruía la navegación. Prueba 7. La fecha. Aquí tropieza todo. Los sacerdotes egipcios dijeron a Solón que la catástrofe ocurrió 9000 años antes de su tiempo. Solón vivió alrededor del 600 a.C. Eso ubica la destrucción hacia el 9600 a.C., hace unos 11.600 años. Durante siglos, esa fecha ha sido el argumento mayor para relegar todo a la ficción. Hace 11.600 años, nos han dicho, la humanidad vivía en cuevas. Era el Paleolítico. Éramos cazadores-recolectores, sin metalurgia, sin ejércitos organizados, sin ingeniería capaz de abrir un canal de 9 kilómetros o construir una flota. La civilización, según la versión oficial, empezó mucho después en Sumer, hacia el 4000 a.C. Por eso Atlántida se convirtió en sinónimo de fantasía. Platón debió inventarlo como una parábola sobre un estado ideal que cae en la soberbia y es castigado. La fecha era absurda, la geografía imposible, la historia, fábula. Se cierra la carpeta, la ciencia oficial gana, los geólogos explican geología, los historiadores explican Platón. 2 asuntos distintos, hasta que llegó Google Earth. La llegada a inicios de los años 2000 de imágenes satelitales de alta resolución disponibles para todo el mundo lo cambió todo. Las herramientas dejaron de estar solo en manos de círculos académicos cerrados y costosos y pasaron a cualquiera con conexión a Internet. La gente empezó a mirar, a acercar, a medir. Los llamados despectivamente arqueólogos de sillón hicieron algo que casi nadie había hecho. No solo contemplaron el ojo del Sahara, sino que abrieron los diálogos de Platón con una mano y, con la otra, la regla digital. Y compararon. Allí la investigación entró en un nivel nuevo. Allí empiezan los escalofríos. Volvamos a la prueba 2, la estructura. Platón describió una ciudad de 127 estadios de diámetro total, sumando todos los anillos. Un estadio ático equivale aproximadamente a 185 metros. 127 estadios son 23,49 kilómetros. Cuando se mide el anillo exterior de la estructura de Richat,
Su diámetro medio ronda los 23,5 kilómetros. Una coincidencia incómoda. Casualidad, dirá el escéptico. Estáis ajustando números. Hubo muchos tipos de estadio. De acuerdo, no nos aferremos a los valores absolutos. Observemos las proporciones. Platón dice, isla central de 5 estadios, anillo de tierra de 2, luego otro anillo de tierra de 3, anillos de anchos distintos. Miremos Richat, un islote central de rocas sedimentarias. A su alrededor, una depresión circular excavada por la erosión. Primer anillo de agua, después un anillo nítido de cuarcita, primer anillo de tierra, luego otra depresión circular, segundo anillo de agua, y más allá, un segundo anillo de cuarcita más ancho, tercer anillo de tierra. Estructuralmente es idéntico. Y sí, el anillo exterior es geológicamente más ancho que el interior, como señaló Platón en sus proporciones. Y la prueba 3, el canal al mar. Richat está a unos 400 kilómetros de la costa. ¿Qué canal podría haber? Miren de nuevo, con atención, el sector sur de la estructura, la topografía digital, especialmente las imágenes de radar capaces de ver a través de la arena, como hizo el radar del transbordador Endeavour, reveló algo asombroso. Desde la parte meridional de los anillos, exactamente donde Platón situó el canal, se extiende hacia el Atlántico una traza clara e inequívoca de un antiguo cauce fluvial. Definitivamente el agua fluyó desde la estructura, lo hizo hacia el sur, hasta una línea de costa que entonces estaba en un lugar muy distinto. Más aún, estudios geológicos detallados en Richat confirman huellas de intensa actividad hidrotermal, es decir, antaño afloraron aguas calientes ricas en minerales. ¿Qué dijo Platón? Fuentes de agua fría y caliente. Prueba 4. La geografía. Una ciudad abierta al sur protegida por montañas al norte. Richat se asienta en el extremo meridional de la meseta del Adrar, que se eleva al norte como una cadena montañosa, escudándola de los vientos saharianos. Al sur de la estructura se extiende lo que hoy es desierto, pero las muestras geológicas muestran que fue una llanura vasta y plana, un antiguo sistema fluvial. Prueba 5. Los elefantes y el entorno. Parece un estiramiento, pero no lo es. El periodo húmedo africano, o Sahara Verde, alcanzó su auge entre unos 11.000 y unos 5.000 años atrás. El Sahara no era un desierto, era una sabana surcada por lagos y ríos, entre ellos el que salía de la propia estructura, y praderas. Las pinturas rupestres por todo el Sahara prueban sin discusión la presencia de jirafas, leones, cocodrilos y sí, elefantes en grandes cantidades. Cada afirmación increíble de Platón que los historiadores esgrimieron para tildar su historia de mito, hoy la confirman la geografía, la geología y la paleoclimatología modernas. Queda el problema mayor, la fecha de 11.600 años. ¿No éramos todavía cavernícolas? Detengámonos porque no es un número cualquiera, es quizá el instante más brutal y catastrófico de la historia humana reciente. No es simplemente el fin de una glaciación más, es un periodo de un caos inimaginable. Es el final del Younger Dryas, el Dryas reciente. Reconstruyamos. Hace unos 12.900 años, la Tierra salía apacible de la última glaciación. Las temperaturas ascendían, los glaciares se retiraban. De pronto, por razones todavía discutidas, el planeta volvió a una edad de hielo. Las temperaturas en el hemisferio norte cayeron entre 10 y 15 grados. Fue instantáneo en términos geológicos. Duró unos 1.300 años. Ese es el Dryas reciente. Y después, exactamente hace 11.600 años, terminó tan bruscamente como comenzó, pero lo hizo con un estallido. Las temperaturas en Groenlandia, según los testigos de hielo, saltaron alrededor de 10 grados centígrados en una década. Los escudos de hielo gigantes que cubrían Norteamérica y Europa empezaron a fundirse a un ritmo catastrófico. Ello vertió billones de metros cúbicos de agua dulce a los océanos. Ese episodio, conocido como Pulso de Deshielo 1b, causó una de las subidas del nivel del mar más rápidas de la historia de la Tierra. El nivel global ascendió decenas de metros en muy poco tiempo. No fue el incremento lento y gradual que observamos hoy, fue como si alguien hubiese arrancado el tapón de una bañera gigantesca. Ahora unamos las piezas. Imaginen el mundo de hace unos 11.700 años. Sahara Verde.
una humanidad quizá más capaz de lo que solemos admitir, floreciendo en tierras fértiles, asentada a lo largo de ríos y en costas que hoy yacen a 120 metros bajo el agua. Tal vez una de esas comunidades encuentra el Ojo, una fortaleza natural única, ideal, casi divina, de anillos concéntricos. Se instala allí, usa su pericia, afinada por el manejo de los ríos del Sahara Verde, para mejorarla. Desbroza las depresiones convirtiéndolas en canales de agua, construye puertos, sigue el cauce natural hacia el sur y lo profundiza, abriendo un canal al mar, entonces mucho más cercano por el nivel oceánico más bajo. Levanta su ciudad, su capital, y prospera. Disfruta de una llanura fértil, de montañas protectoras, de agua dulce y termal. Tiene elefantes, comercia, y entonces llega el 9600 a.C. La catástrofe. El Dryas reciente concluye. El deshielo desencadena una subida monstruosa del nivel del mar. Pero no es solo el ascenso. El vertido masivo de agua dulce altera las corrientes oceánicas, como la del Golfo, y desestabiliza placas tectónicas que estaban bajo la presión de trillones de toneladas de hielo que de pronto desaparece. Platón habla de terribles terremotos e inundaciones. Los terremotos, fruto del rebote isostático de la corteza, generan megatsunamis en el Atlántico. Olas no de decenas, sino de cientos de metros. Cruzan el océano y golpean la costa de África Occidental, irrumpen en la llanura vasta, se abaten por el canal de 9 kilómetros y arremeten contra la ciudad. En un día y una noche la isla desaparece. No se hunde al estilo de una película, sino que es arrasada por la ola. Cuando el agua se retira, queda un fangal impracticable. ¿Qué es un tsunami sino un muro de agua que arrastra trillones de toneladas de sedimentos oceánicos, limo, arcilla, arena? Al retirarse, deja una costra espesa de barro que lo cubre todo. La civilización perece. La ciudad queda destruida, pero aún no termina el desastre. Empieza la segunda fase. El clima cambia. Las corrientes oceánicas que llevaban lluvias al Sahara se alteran. Las lluvias se apagan, lentamente pero sin marcha atrás. Durante los milenios siguientes el Sahara Verde muere, los ríos se secan, los lagos se evaporan, la sabana fértil deviene el mayor y más cálido desierto del planeta, el barro que cubría las ruinas se reseca y el viento lo levanta. Las bases, las piedras, las estructuras van quedando sepultadas bajo la arena y la forma del ojo demasiado grande para borrarse permanece como una lápida del tamaño de una ciudad que se erosiona con lentitud durante 11.000 años, hasta que nosotros, descendientes de los supervivientes, subimos al espacio y miramos hacia abajo sin comprender lo que miramos. ¿Están equivocados los geólogos? ¿Es falsa su anticlinal en domo y la erosión diferencial? No, y ahí reside la belleza de esta hipótesis. Lo más probable es que tengan razón al 100%. La estructura de Richat es una formación natural antiquísima. La propuesta no dice que Atlántida construyó el Ojo del Sahara, plantea que lo encontró. Encontraron un lugar increíble, único, de apariencia casi divina y decidieron, aquí levantaremos nuestra capital. Esta idea viste a la vez dos historias que parecían incompatibles. Acepta el consenso científico, es una estructura geológica muy antigua, y acepta la descripción de Platón como literal en sus rasgos urbanos. Los atlantes no levantaron montañas de 40 kilómetros, no eran dioses, eran ingenieros. Habitaron una estructura natural que se ajustaba a sus necesidades. La reforzaron, cavaron canales, alzaron puentes y edificios. Por eso no vemos ruinas desde el satélite. Lo que se aprecia es geología. Los ladrillos y las columnas se redujeron a polvo tras 11 milenios de erosión en uno de los lugares más implacables de la Tierra. El viento sahariano es una lija eterna, ¿o no? En el interior de los anillos de la estructura, arqueólogos han recogido herramientas, muchas herramientas, sobre todo de la llamada cultura Oshel, útiles líticos muy primitivos, hendedores de piedra, con una antigüedad de cientos de miles de años. Eso prueba que humanos antiquísimos, Homo erectus, estuvieron allí, atraídos por alguna razón. No demuestra la existencia de Atlántida. El problema es que jamás se han emprendido excavaciones arqueológicas dirigidas y a gran escala en Richat para buscar una ciudad de la Edad de Piedra o de la Edad del Bronce.
Geólogos, sí. Arqueólogos, no. Es un lugar remoto, de acceso difícil y políticamente inestable. Nadie ha hundido una pala en la isla central para hallar los cimientos de un palacio. Nadie ha perforado núcleos en los anillos de agua para buscar restos de puertos o naves hundidas. Estamos literalmente ante un sitio que coincide con la descripción de Atlántida metro a metro, que encaja con la fecha de su destrucción día por día, que corresponde con su ecosistema especie por especie, y nadie cava. Existen, claro, objeciones serias. Sería injusto ignorarlas. La principal es la altitud. Hoy Richat se alza a unos 400 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo habría sido una ciudad portuaria? La respuesta puede residir en la misma catástrofe. El rebote isostático no es una metáfora. Al derretirse trillones de toneladas de hielo, el terreno bajo ella se eleva, y la corteza terrestre, al ser un sistema continuo, compensa con subsidencias o ascensos en otras zonas. Además, la placa africana empuja contra la euroasiática, creando al norte el Atlas. Toda la región es tectónicamente activa. 11.000 años no son nada en geología y, sin embargo, bastan para elevar una región costera cientos de metros. El puerto de Éfeso, por ejemplo, hoy yace a 5 kilómetros del mar. Richat sería un caso más extremo. Segunda cuestión, el oricalco. ¿Qué es ese metal de brillo de fuego? Puede ser ficción, pero la actividad hidrotermal probada en la estructura concentra minerales en superficie. Podrían haber sido pepitas de cobre, valiosísimas entonces, quizá electrum, aleación natural de oro y plata, o incluso un tipo peculiar de latón que los antiguos aprendieron a fundir. Las condiciones geológicas para un metal extraño existen, y queda la gran pregunta, ¿es todo casualidad? La ciencia oficial responde que sí, una sucesión de coincidencias asombrosas, casi imposibles. Coincidencia que Platón describa anillos concéntricos y Richat sea un conjunto de anillos. Coincidencia que Platón indique un diámetro de 23,5 kilómetros y Richat tenga 23,5 kilómetros. Coincidencia que mencione anillos de anchos distintos y que las proporciones de Richat calquen esas diferencias. En cierto punto, el número de coincidencias alcanza tal magnitud que la hipótesis única, Platón, en esencia, decía la verdad, se vuelve más sencilla y lógica que una cadena interminable de azares. No afirmamos que aquello fuera Atlántida, exponemos las pruebas sobre la mesa, y las pruebas exigen una explicación. La salida cómoda es solo un mito, ya no basta. Los datos satelitales, las muestras geológicas, los testigos de hielo de Groenlandia gritan que el texto de Platón, despreciado durante siglos como alegoría, podría ser el documento histórico más importante que tenemos, una memoria distorsionada por generaciones, pero básicamente verdadera, sobre una civilización real, un lugar real y una catástrofe real. Tal vez Atlántida, no un cuento de un continente hundido con cristales mágicos, sino la historia trágica de una cultura de la Edad de Piedra que alcanzó su cenit y fue borrada de la faz de la tierra en una noche. Y su lápida, el Ojo del Sahara, nos ha estado mirando todo este tiempo, esperando a que aprendiéramos a volar de nuevo para poder verlo. La pregunta final es simple. Si hemos pasado por alto algo tan enorme que solo se ve desde el espacio, algo que encaja con tanta precisión con nuestro mito más famoso, ¿qué más estamos ignorando? ¿Qué otros secretos a plena vista aguardan su momento? ¿Y cuándo por fin empezaremos a cavar?